fondo, el título completo es La utopía más allá de la utopía. Un poco extraño porque pareciera que la utopía tendiera a trascenderse a sí misma. Lo que ocurre es que en el fondo lo que yo propongo es una idea de la utopía que va más allá del sentido corriente de la utopía. Vale decir que se trata de una idea filosófica de la utopía, que permitiera comprender no solamente la utopía desde un punto de vista social o histórico, sino las grandes manifestaciones del espíritu humano, como tuve ocasión de señalarlo inmediatamente. Para llegar a esta idea personal de la utopía como una propuesta filosófica, he debido recorrer un largo camino que parte desde el mito de la Edad de Oro hasta nuestros días. ¿Por qué este afán de cortar mi interés escrupuloso y analítico al mito de la Edad de Oro, a la Araucaria? ¿Por qué este empeño en trazar los límites y el sentido de la religión? ¿Por qué este afán de deslindar los campos semánticos de la escatología? Porque yo quería rescatar la especificidad de la utopía. Es decir, el mito de la Edad de Oro tiene rasgos afines a la utopía, pero no es utopía. La cucaña está muy lejos de la utopía, aun cuando algunas veces se la haya equivocadamente vinculada. La religión no es utopía por motivos que diré de inmediato. Tampoco lo es la escatología. De tal manera que la utopía aparece distinta de la Edad de Oro, distinta de la escatología, distinta de la religión, distinta de todas esas manifestaciones del espíritu colectivo. Por ejemplo, en el caso de la época áurea que se inicia con Hesíodo y pasa por Platón entero, Ovidio, Cicerón, hasta llegar a Luciano y todavía más Fenelón y hasta Cervantes en el Quijote de la Mancha, el mito de la Edad de Oro aparece con caracteres muy especiales pero distintos de la utopía. El hombre en el mito de la Edad de Oro no tiene necesidades materiales, todas están plenamente satisfechas. El hombre está identificado espiritualmente con la naturaleza, de allí que el trabajo y la justicia adquieran un sentido positivo. El mito de la Edad de Oro no se sitúa en el tiempo real e histórico, sino en un tiempo que es el tiempo heliocéntrico, como dirían los sevillanos. En cambio, cuando se rompe o se quiebra la ahistoricidad del mito de la Edad de Oro, cuando se produce el desgarramiento entre el hombre y la naturaleza y la comunidad del hombre con los hombres, aparece la historia. La historia es el fruto de algún hecho malvado, la desobediencia, el pecado, la pérdida de la comunidad con la naturaleza. En cambio, las utopías aparecen en un tiempo histórico, no tienen sentido mítico, sino un sentido temporal. Y si hubiera que hacer una especificidad del tiempo histórico, se diría que en la utopía la temporalidad adquiere un sentido muy especial, del cual hablaré inmediatamente. Tampoco la religión se me ocurre a mí que se puede identificar con la utopía, aun cuando quienes sostienen que el fervor religioso por alcanzar la beatitud eterna, ese afán de llegar a la salvación, es de la misma índole que el afán salvífico de la utopía. En eso diciendo totalmente, yo no creo que la morada de Santa Teresa, el centro de San Juan de la Cruz, sean comparables a la utopía de Moro, a la Nueva Atlántida de Bacon o a la Bensalem de los otros utopistas. Por otro lado, esta es una diferencia también esencial, la religión es la actitud ante lo eterno, es la eternidad la que está en juego. En cambio, la utopía es la historia real, la historia humana. Por otro lado, la experiencia religiosa culmina en lo místico, y algunos equivocadamente han identificado también la utopía como una forma del misticismo, o el misticismo como una forma de la utopía. El místico siente la certeza absoluta del logro de la salvación, como lo siente el hombre justo. Hay una certeza plena de identificarse con el objeto trascendente. En cambio, la utopía siempre tiene el riesgo de la incertidumbre. Es una esperanza siempre frustrada.
es el nombre de toda gran frustración. Tampoco, pues, la utopía puede aparecer como religión. Un vínculo de la religión históricamente se ha dado con la llamada escatología. Hay algunos puntos de contacto entre la escatología y la utopía, pero no se identifican. Cuando hablamos de escatología en sentido general, no solamente en sentido cristiano, como aparece en el capítulo 20 de San Juan, del libro apocalíptico, siempre está vinculada en todas las religiones con la extinción del mundo, el derrumbe del mundo, la muerte catastrófica del mundo y el advenimiento auroral de un nuevo mundo. Frente al mundo terrífico aparece un mundo salvífico. Siempre la escatología tiene esos dos aspectos. Es sabido que la escatología ha sido interpretada de muchas maneras, algunas de las cuales dedico algunas páginas, pero en general es la idea de alcanzar el fin último, el escatología. El fin último es la salvación. Piénsese, por ejemplo, en que la escatología cristiana se vinculó con el milenarismo o quiliasmo. El milenarismo, en la doctrina que aparece en este libro citado, que acabo de citar de la Biblia, en el cual Satanás estará 1000 años, de ahí el nombre del milenarismo, 1000 años esclavizado hasta que se produzca la salvación eterna. Desgraciadamente, la pureza religiosa de la escatología se mancilló con la historia al vincularla con el milenarismo. Esa concepción medieval, según la cual la salvación del mundo iba a estar a cargo de una banda de ladrones, de asesinos, de gente de santones, poseídos por el afán de salvar a la humanidad, creyendo que estaban identificados con Dios. Eran los tafures, los sibilinos, los pauqueres, toda esa secta herética que en nombre de Dios cometían los crímenes más horrendos. Ese caso, por ejemplo, de los tafures o de todos aquellos que deambulaban por las calles convocando el fervor de las multitudes ante quienes entregaban el fruto de sus saqueos y de sus robos. Y algunas de esas sectas heréticas son realmente inconcebibles, como la de la el nuevo espíritu, una secta que se creía franquía de toda coacción moral. Creían que habían llegado a la salvación eterna y por tanto podían cometer los crímenes más horrendos. No existía el pecado. La muerte, el robo, el adulterio, la abominación, todo era posible. Estas sectas delatan la estructura de la escatología y al mismo tiempo de la utopía. Frente a la opresión de ese mundo en que vivían estos pobres, desamparados, asesinos sin tierra, que protestaban contra la Iglesia y contra las desviaciones clericales, invocaban la necesidad de identificarse con Cristo para instalar una nueva sociedad. Era, de alguna forma, la urgencia de reimplantar o de implantar la Jerusalén angélica, la Jerusalén celeste. Estos movimientos eran revolucionarios, subversivos, y detectaban siempre cuál era el origen del mal de la sociedad. Era el anticristo, esa figura proteica que unas veces eran los judíos, otras veces los musulmanes, otras veces la Iglesia, otras veces el Papa. Siempre había alguien que era responsable de las injusticias sociales. La similitud con la utopía es, diría yo, sintáctica, formal. Un mundo opresivo y la necesidad de un mundo mejor. Pero semánticamente la cosa es diferente porque la utopía no invoca la necesidad divina, sino invoca la necesidad humana. No está apelando al poder de Cristo, sino al poder social, al poder histórico. En consecuencia, la escatología no es utopía. Pero he aquí que una de las críticas que se ha lanzado a la utopía, y creo que con justicia, es esta contaminación de la utopía de la misma manera que la escatología cristiana se contaminó con el credo y con la injusticia. Se ha dicho reiteradas veces que la utopía lo que hace es preparar el advenimiento de un régimen totalitario, autoritario, despótico, que toda utopía desemboca necesariamente en una forma de autoritarismo que impone la claudicación de todas las condiciones humanas. Nuestra historia reciente muestra efectivamente que muchas utopías han dado al traste con las ideas con que luchaban para reimplantarlas.
también pues en la utopía hay esta diferencia, pero cabe preguntarse, ¿hay un vínculo necesario, forzoso, entre la utopía y la violencia? Esto es, ¿la utopía conduce necesariamente a la violencia? ¿O el hecho de que conduzca a la violencia es una contingencia que no invalida las pretensiones utópicas? Yo a este propósito me permito trabajo poner algunos ejemplos. En nombre de la libertad se han cometido muchos crímenes en la historia. En nombre de la justicia se han cometido las más grandes injusticias. Pero es que la injusticia cometida en nombre de la justicia, los hechos oprobiosos cometidos en nombre de la libertad, invalidan la pretensión del hombre de ser libre, evidentemente. De la misma manera, el hecho de que la utopía se haya extraviado y se extravía constantemente no es más que una de las formas habituales del extravío humano. Luego de estas caracterizaciones, yo pretendo espigar los caracteres propios de la utopía a través de los estudios que he realizado. ¿Cuáles son los caracteres de la utopía? Y los caracteres generales, como el orden, la geometría, la razón, etc. Para estudiar luego los grandes utopistas, la manifestación más grande de la utopía teórica, que es la de los tres grandes utopistas que acabo de mencionar. Aquí trato de descubrir cuáles son los caracteres propios de la utopía que me permiten distinguirla de las dos figuraciones anteriores. Pero aquí también salgo al paso de una idea corriente que me parece equivocada, que es la de pretender que la utopía es la cristalización de un mundo de perfecciones, de un mundo sin fisura, de un mundo sin desgarramiento. En el examen que hago de las tres utopías clásicas muestro, al contrario, que no hay una perfección acabada y completa en la utopía, que la utopía siempre tiene grietas, fisuras. Por lo tanto, pretender que la utopía es la encarnación de las grandes perfecciones humanas es lo que yo digo un poco paradójicamente tener una idea utópica de la utopía. Luego de estas consideraciones, en mi trabajo, examino lo que yo creo que son los sentidos distintos de la utopía, que es menester tenerlos muy en claro para poder exaltarla o retrasarla. Hay quienes elogian la utopía y quienes hacen blanco de oprobio. De todas maneras, antes de ponderar o de convertir a alguien en motivo de detracciones, es menester conocer de lo que se trata. Yo creo que la utopía implica varios sentidos que no siempre están claramente diferenciados. La utopía puede ser entendida como una narración, un género literario narrativo, que es el típico de Tomás Moro. Puede ser entendido como la descripción, no narrativa, sino la descripción conceptual de un mundo mejor. Yo tomo como ejemplo la famosa, la de Moretti Le Code de la Nature. Hay otro sentido de utopía que es el de la desviación de la utopía, que me parece un capítulo, no definido, pero un capítulo histórico, sugestivamente atractivo, que es el de las catotopías, distopías o antiutopías, que son la cara opuesta de la utopía. Yo examiné, subyugado, digamos así, por la lectura novelística de grandes expresiones, donde se muestra hasta qué punto puede llegar la aberración humana, hasta qué punto puede llegar las formas de someter a la esclavitud a la condición humana. Ejemplo de esto es, uno de ellos que yo he descubierto, que me parece que es una de las primeras grandes expresiones antiutópicas, es la de Dostoyevsky, Los endemoniados. Luego, la de Samiatin, Nosotros, obra desgraciadamente poco conocida, pero que sirve de jugo nutricio para esa gran otra obra de la antiutopía que es 1984, de Orwell. Orwell no nos dice claramente que gran parte de sus teorías acerca de la antiutopía está precisamente deslindada con rigor en el proceso de Samiatin. También examino la otra obra de Orwell, La rebelión de las granjas, El tacón de hierro de Jack London, y también, por supuesto, la más conocida obra de Huxley, El mundo feliz. En todas estas obras yo advierto que hay la contracara de la utopía. En lugar de presentar un mundo perfecto, presenta un mundo de la máxima imperfección. Pero dos observaciones acá. Yo creo, como luego trataré de mostrarlo en el aspecto filosófico, que la utopía constituye un mundo de perfección inaccesible, que
el bien que la utopía propone no es un bien absoluto y perfecto, que eso está dado para hacer el fervor religioso. Pero también creo que las utopías, que son el símbolo plástico y poético del mal, nunca alcanzan la forma absoluta del mal. Como no hay ninguna forma absoluta del bien en este mundo, creo que no hay ninguna forma absoluta del mal en este mundo. Siempre hay una fisura por donde el bien aparece. El bien se trata dentro de todas las oscuridades del mal, lanzar algún rayo de luz. Y otra idea que me parece también atractiva es que, si bien es cierto que la utopía tiene la misma sintaxis que la antiutopía en el fondo creo que es una utopía irónica. Es decir, que lo que el antiutopista quiere no es deleitarse en la presentación del mal por el mal mismo, en presentar una sociedad terrorífica, despótica, sino lo que quiere en el fondo, se me ocurre a mí, es advertirnos acerca de los males que aguardan inexorablemente a la sociedad si sigue por ese camino de incrementar incondicionalmente el poder. En última instancia creo que la utopía se uniría, convergería con la utopía en la necesidad de salvación del hombre. Hasta ahora yo he manejado el concepto sociológico o histórico de la utopía, la propuesta de un mundo mejor, sin injusticia, sin agravios, sin oprobios, sin miserias. Pero yo me he preguntado esto, si la utopía no arraiga fundamentalmente en una condición del hombre, que es la condición que podríamos llamar utópica. De esta manera, la filosofía puede encarar la utopía, creo yo, desde dos puntos de vista, que es lo que pretendo hacer. Primero, examinar rigurosamente la conceptuación filosófica que está implícita en la utopía. Por ejemplo, la utopía habla de la posibilidad de un mundo mejor. Bueno, ¿qué se entiende por posibilidad? La utopía habla de un mundo de perfecciones. ¿En qué sentido se habla de perfección? Se ha dicho que la utopía es la manifestación clara de un tipo de razón humana. ¿Qué quiere decir razón? Eso es uno de los enfoques posibles que llevo a cabo por el examen de cada una de las nociones. Y segundo, se podrá dar legítimamente una idea filosófica de la utopía, de tal manera que en la utopía aparezcan no solamente la sociedad como manifestaciones del espíritu utópico, sino el arte, la política, la democracia, la justicia, la ética, etc. Esta es la idea que desarrollo más o menos del siguiente término. La utopía busca el mundo de las posibilidades. ¿Qué se entiende por posibilidad? Cuando yo manejo el concepto de posibilidad referido a la utopía, no me refiero al concepto lógico de posible, que es aquello que no implica contradicción, sino a una posibilidad volcada a la realidad histórica. Es decir, un posible real, porque la utopía pretende de algún modo que alguna de sus posibilidades se realicen. Esta noción de posible la encontré magníficamente expresada en Kant, aun cuando Bloch dice que esta noción no aparece más que en él, que es la idea de que lo posible, según Kant, es aquello que se ajusta no solo a las condiciones formales de la experiencia, sino a las condiciones materiales. La utopía no busca lo meramente falta de contradicción, busca aquello que está volcado de alguna manera a la realidad. Por eso, creo, no son utópicas aquellas leyendas o cuentos en las que no se respetan las leyes de la naturaleza. Yo pienso en la Cucaña, aquella ciudad pantagruélica donde los pollos asados y la miel y la leche deambulan por los aires tratando de captar la voracidad de la gente. Eso no puede ser utopía. No puede ser utopía el anillo de Giges de Platón, cuando dice que moviendo de alguna manera el anillo se puede ver la realidad. Tampoco puede ser utopía aquellos cuentos en que los árboles hablan. La utopía maneja un concepto de posibilidad que no es el concepto lógico, pero tampoco es el de la pura imposibilidad narrativa, sino de una posibilidad de alguna manera vinculada con lo real. He aquí una idea interesante para el trabajo, que es la pugna entre lo posible y lo real. La utopía busca cristalizar en la realidad todas las formas de las posibilidades, pero he aquí que la utopía está condenada inevitablemente a realizar solo algunas de las posibilidades
no la totalidad de las posibilidades. En este sentido, acuño la fórmula de que la utopía es la imposibilidad de todas las posibilidades. Es el sello que se pone a todo pensamiento que pretende frustradamente realizar todas las posibilidades. Si yo veo a la utopía desde el punto de vista de lo posible, tendré que decir que el arte es también utópico. No hay ningún artista que pueda pretender realizar todas las formas posibles de la belleza. No hay ningún músico que pretenda haber realizado todas las formas posibles de la belleza musical. El artista no es ese sagaz Prometeo que quiere robar todo el fuego de la belleza, sino simplemente un artesano que quiere captar algunas de las chispas de los deseos de la belleza. La belleza absoluta está por encima de las posibilidades de la plena realización estética. Y del mismo modo podríamos pensar en la ciencia. El concepto de modelo, epistemológicamente hablando, el modelo como una reconstrucción de la realidad, como una idea de atrapar mediante conceptuaciones una realidad esquiva. El concepto de modelo me ha servido también para comprender lo que es la utopía. El modelo nunca refleja plenamente la realidad. La realidad está por encima del modelo. Por eso es por lo que la historia registra la historicidad de los modelos. Pienso en los modelos históricos, como por ejemplo el de la bola de billar, como modelo de comportamiento de los gases. Pienso en el modelo de la máquina, la famosa modernidad, cuando se interpretaba el universo como una máquina. O pienso en el modelo estocástico para describir la conducta humana. O pienso en el modelo chomskiano de la competencia lingüística. Todas son construcciones, interpretaciones de la realidad, ante las cuales la realidad es mucho más rica. De la misma manera, la realidad histórica, la realidad plena, es siempre infinitamente más rica que el modelo que puede proponer la utopía. Se ha dicho reiteradas veces, creo que con razón, que en el fondo el mundo utópico es un mundo racional, un mundo opaco, un mundo frío, porque si se han realizado todas las posibilidades, no queda otra cosa que la opacidad de la vida. Pero aquí que creo que no se realizan todas las posibilidades. Y para comprender esto me ha parecido particularmente instructiva la idea de examinar la razón en relación con la utopía. Y esta relación tiene una doble fase. Se ha dicho muchas veces que la estructura última de la utopía es racional. Es la razón geométrica, la vida ordenada, completamente ordenada, donde no hay lugar para el azar. El azar no habla de ninguna grieta en ese mundo geométrico de la razón utópica. Pero creo que se puede hacer una reflexión inversa. Examinar la razón a la luz de la utopía. Y aquí me ha llenado mucho de satisfacción el examen del estudio de la razón kantiana. Estudiar la razón es un problema complejo del cual no me ocupo de trabajo porque llevaría mucho tiempo y esfuerzo para decir qué es la razón. Yo lo que hago es examinar solamente la razón kantiana, la razón de la crítica de la razón pura. Según Kant, está el mundo de la experiencia sensible, el mundo de los objetos sensibles, a los cuales se llega mediante la experiencia y mediante el entendimiento. El entendimiento forja conceptos para comprender la realidad, como la física, la química, la biología. Pero la razón crea ideas, y las ideas de la razón kantiana no se pueden aplicar a la realidad sensible porque están muy por encima de la realidad sensible. Es lo que Kant llama la idea trascendental de la razón. La idea trascendental de la razón significa que no hay nada en la experiencia humana, no hay nada en la experiencia humana que puede, la experiencia natural, que pueda aplicarse, a la cual pueda aplicarse acabadamente la razón. Pero las ideas, dice Kant, las ideas surgen inevitablemente de la razón. Son el producto inevitable de la razón. Entonces, ¿qué hace la razón? La razón frente al mundo sensible lo que trata es de alcanzar sucesivamente las condiciones que están dadas en un condicionado dado. Es decir, hay un fenómeno que tiene una condición. Esa condición se convierte en condicionado frente a otra condición. Ese condicionado es una otra condición y así vamos al infinito.
La razón no puede alcanzar la totalidad incondicionada de todas las condiciones. La razón busca infructuosamente la totalidad de las condiciones. Estas ideas son las que están presentes también en el caso de la utopía. Así como las ideas son el fruto inevitable de la condición humana, yo sostengo que la utopía es fruto inevitable de la condición humana. Así como no hay un ajuste perfecto entre la idea y la cosa, el objeto, tampoco, creo yo, hay un ajuste perfecto entre la utopía como propuesta ideal y la contingencia histórica de las situaciones reales. Por otro lado, en el caso de la razón kantiana, se busca un absoluto, se busca un incondicionado. Ese absoluto, ese incondicionado, tiene desde su punto de vista, podríamos decir, axiológico, un valor superior al de los fenómenos. Es decir, las ideas son jerárquicamente superiores a los objetos, porque son ideas de percepción, etc. También ocurre lo mismo en el caso de la utopía. El mundo utópico tiene una perfección, axiológicamente son superiores a este mundo de injusticia, de opresiones, de calamidades. Pero si la razón busca lo incondicionado, si hay una idea trascendental de la razón, y hay, creo yo, una idea trascendental de la utopía, ¿qué sentido tiene la búsqueda infructuosa de la totalidad absoluta de las condiciones? ¿Qué sentido tiene la búsqueda de una sociedad perfecta si nunca se va a dar esa sociedad perfecta? ¿O qué sentido tiene la búsqueda de la belleza perfecta si ningún artista puede alcanzar la perfección estética? Dice Kant que esto es porque la razón no informa nada acerca del mundo, no es informativa, no da conocimiento, no es, para usar la palabra kantiana, constitutiva. Pero si no es constitutiva, si no dice nada acerca del mundo, ¿qué sentido tiene? La razón, dice Kant, guía, ilumina, es un focus imaginario, dice, un foco que ilumina la tarea del entendimiento. Esto es lo que Kant llama el sentido regulativo de la razón. La razón busca la unidad sistemática de toda la verdad. El científico busca la unidad, no la puede alcanzar, pero la razón lo guía para que siga cada vez más buscando la unidad. Es un faro luminoso que ilumina los senderos oscuros de la investigación. La utopía, creo que es exactamente lo mismo. No puede nunca realizarse la utopía, pero es de alguna manera un poco imaginario, un poco luminoso que ilumina también las acontecencias de la historia. Por lo tanto, creo justificar una idea de la razón desde el punto de vista filosófico. Me aparece entonces el arte como utópico, la razón como utópica, y donde muestro también que la utopía arraiga en la condición antropológica es en el examen del deseo, otro tema realmente apasionante. La estructura desiderativa, la estructura del deseo, está presente sin más ni más en el caso de la utopía, porque al final de cuentas todos deseamos algo. Y lo que busca la utopía es la realización de la plenitud de los deseos humanos, el deseo de una sociedad justa, de una sociedad libre, de una sociedad ordenada, etc. Hago un estudio del deseo valiéndome de algunos grandes filósofos acerca del problema. Yo creo que en el examen del deseo me atengo a estas siguientes consideraciones. El deseo surge siempre de un presente menoscabado. Deseamos algo para colmar las deficiencias de un presente. Y ese deseo mueve el ánimo, lo moviliza. Dice Aristóteles, el orectón, el objeto deseado, es la potencia motriz del alma. Y Descartes en las pasiones dice algo semejante. El deseo es la agitación del alma. De manera que por un lado el deseo aparece como una agitación, un mecanismo, una fuerza que impulsa, que espolea al ánimo para realizar lo que deseas. Pero dice Descartes, deseamos lo que no tenemos, deseamos lo ausente, y queremos que esa ausencia se haga bajo la forma de una presencia. Es decir, que está la paradoja de que el deseo implica al mismo tiempo una ausencia y una presencia. Es una ausencia de algo que queremos y cuyo futuro será cristalizado bajo la forma del placer. Es decir, en el deseo está siempre la estructura de la proyección hacia el futuro, una presencia que se estima como vacío, es un presente que es futuro y es un futuro que es presente. Este concepto del deseo vinculado con la posibilidad, lo han visto algunos autores, entre ellos Heidegger, dice que el desear
es el proyectar el ser ahí en la posibilidad. Vincula estrictamente el deseo a la posibilidad. Por otro lado, el deseo, según algunos filósofos, arraiga en la estructura esencial del hombre. Dice Spinoza en la Ética que el deseo es la esencia del hombre, es la esencia. Y Heidegger vincula nuevamente al deseo con la condición ontológica del ser ahí. Es decir, que a mí me sirve este examen del deseo para mostrar que la utopía tiene una estructura precisamente desiderada. Es una presencia frente a una ausencia, es la dialéctica de la facticidad con la posibilidad, es la condición esencial del hombre, así como el deseo está estructurado en los pliegues más íntimos de la condición humana, también la utopía está arraigada de esta misma forma en la naturaleza del hombre. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la utopía aparece nuevamente como una de las formas de la posibilidad. Y todo esto me llevó, en conclusión, a sostener que se puede dar una idea del pensamiento utópico. ¿En qué consistiría todo esto como característica del pensamiento utópico? Examino ligeramente la idea exacta. Nunca en la experiencia más ordinaria nos movemos solamente en el campo de las facticidades. Tocamos, movemos las cosas, pero siempre hay algo que no tocamos y que quisiéramos tocar, hay algo que vemos y otras cosas que no podemos ver. Es decir, que hay la sensación delimita siempre un horizonte determinado. El horizonte de lo táctil es distinto del horizonte de lo visible. Y como el hombre no se conforma con lo táctil y con lo visible, busca siempre algo que está más cercano de lo visible. En esta búsqueda de lo invisible encontramos a la ciencia y encontramos a la filosofía. La estructura del átomo, que es invisible, da mejor cuenta de la materia que la experiencia sensible. Las ideas de que se habla, el ser de que se habla es siempre mucho más profundo que el mundo fenoménico desde que nos movemos. Es decir, que hay una especie de dialéctica del pensamiento que va poco a poco desprendiéndose de lo sensible hasta llegar a las formas más abstractas. Y en este punto de la abstracción llega a la de las posibilidades. De tal manera que este trascender la facticidad hace posible el arte, hace posible la ciencia, hace posible la religión, hace posible la filosofía. De tal manera que nos encontramos con que la filosofía misma podía ser interpretada utópicamente. Por lo menos en algunas corrientes, no sé si en todas, pero en algunas corrientes la filosofía podía ser interpretada utópicamente como el afán de alcanzar la verdad última, el bien supremo, la justicia plena absoluta, etc. Estos serían ademanes frustrados de la metafísica, la de pretender descorrer plenamente el velo misterioso de la realidad. En conclusión, la idea central filosófica es que yo considero que todo pensamiento tendiente a realizar la totalidad de las posibilidades de un sector determinado de la cultura, a sabiendas de la inevitable separación que hay entre lo real y lo posible, recibe el nombre de lo utópico. Es el nombre de toda frustración acerca de lo absoluto. Es la imposibilidad de todas las posibilidades. Un punto del cual no he hablado, que es la hermenéutica, la utopía como hermenéutica, permitiría corroborar esta idea en algunos textos. Yo me permito citar para terminar dos textos poéticos. Yo creo, por ejemplo, que algunas poesías y algunos cuentos de algunos grandes literatos pueden ser vistos a la luz de la utopía. Me refiero en el caso de Borges, un cuento que tiene sobre la utopía de lo cansado, pero sobre todo a la poesía que él tiene de los conjurados, donde habla precisamente de que crece la torre de la razón y de la firme fe. Pero quien creo que ha expresado magníficamente en términos inigualables el sentido profundo de la utopía en la poesía es una magnífica estrofa de Rubén Darío, contenida en la primera poesía de Canto de Vida y Esperanza. Dice así: y la vida es misterio, la luz ciega, y la verdad inaccesible asombra. La justa perfección jamás se entrega, y el secreto ideal duerme en la sombra. Creo que aquí está, bella y filosóficamente expresado lo que yo entiendo por utopía: la esquivez de la perfección y la inaccesibilidad para la verdad.
su texto, cuando él hace referencia a diferentes sentidos o enfoques de la historia, se refiere a un enfoque fáctico, historiográfico, epistemológico, metafísico, y que allí agrega esa referencia a la historicidad, es decir, a la condición histórica del hombre, en virtud de los cuales, de todos esos sentidos, pero la historicidad como muy importante, se hace comprensible la relación de la utopía con la historia. Y se menciona que al hablar de las grandes utopías de Moro, Campanella y Bacon, se puso en relieve que sus obras eran respuestas a los problemas de la sociedad injusta y a las exigencias culturales, científicas y religiosas de su época. Y se afirma que no hay utopía que no sea tributaria de su época. Mi pregunta o preguntas con respecto a esto, después tengo otra, sería esta. ¿Cuál es el alcance de esta afirmación? Me refiero a la afirmación que no hay utopía que no sea tributaria de su época. ¿Se plantea algún tipo de determinación o de determinismo? Esa es una parte de la pregunta. Por otra parte, ¿no habría algún problema en la relación entre el lugar en que se desarrolla, es decir, una época determinada, y el no lugar, por ejemplo, el futuro aún imposible de su eventual realización? Esa sería una pregunta. Claro, el sentido de decir que la utopía es un poco tributaria de la historia es pensar que las grandes utopías no son fruto caprichoso de la inteligencia ni de la imaginación de los utopistas. Ejemplos claros están, sin que en esto haya determinismo, no creo que haya determinismo, sino una especie de condicionamiento. La utopía de Moro arranca de la situación imperante en la Inglaterra de su época, las injusticias que Moro vivía en la Inglaterra de su época. Si consideramos, por ejemplo, la utopía de Bacon, es una utopía científica, no es una utopía tecnológica, y no es la occidental, que sea la científica y la tecnológica. Ningún utopista es un fantaseador, sino un hombre que vive la historia, que vive los dramas de la historia. Y en ese dramatismo trata de captar cuáles son las líneas de ese dramatismo y la propuesta que hace acerca del modo de remediar esa situación catastrófica. Pero no significa que sea un determinismo causal, que dada una situación se tenga que dar forzosamente una utopía, porque la misma situación histórica puede generar utopías diferentes. No hay determinismo, sino un condicionamiento. Lo mismo puede ocurrir con la filosofía en general. La filosofía de este día, de hoy, del siglo XX, no es la filosofía del pasado. Hoy se plantea el problema de la abstracción de la mente y el cerebro en términos con que no se plantea Descartes. Yo no puedo decir que en este haya un condicionamiento histórico de la filosofía, una necesidad histórica por el hecho de que ahora el filósofo se haga cargo de la situación. No sé si la palabra condición podría ser menos comprometedora que la de... Tengo otra pregunta. La segunda pregunta, que es en la parte de la utopía como hermenéutica, concretamente la referencia está en la página 276, sería esta, ¿no? Con respecto a la utopía del modelo científico, que según se dice que no da cuenta de todos los matices de la realidad, ¿cómo operaría la lectura en clave hermenéutica o la relación operativa entre los modelos puntuales y el modelo utópico? Es decir, aclaro, como un continuo camino aproximativo o como una comparación a la manera de los tipos ideales weberianos, que son en realidad definiciones, pero no hipótesis. Me parece más plausible la primera, en el sentido de una aproximación. El ejemplo que yo tomo en concreto es el caso del análisis de la fábula de las abejas de Mandeville. Entonces hay una idea ética, una idea perfecta de lo que es el bien, y hay por otro lado los esfuerzos por descaminarse en esa exigencia ética.
De tal manera que el modelo aparece justamente la idea kantiana como una aproximación asintótica, diría Martín. Más que deberíanamente hablando como una asintótica, es decir, este es el mundo de la perfección, y así como en Kant la unidad sistemática es una dimensión asintótica porque el entendimiento debe tratar de alcanzar aquello que es inalcanzable, pero siempre avanza, hay un avance. También en el caso de la hermenéutica de la utopía se propondría la perfección y el modo de alcanzar ese. Yo creo que esa es la crítica que injustamente le hicieron a Mandeville cuando parecía que él estaba defendiendo el mal. No estaba defendiendo el mal, sino estaba viendo cuál era el desajuste entre el modelo utópico de la ética y el modelo real que se estaba cumpliendo. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero felicitar expresamente al profesor Rocco por el trabajo que es verdaderamente muy interesante, muy agradable de lectura. Gracias, Chilo, realmente creo que es uno de esos libros que son muy agradables para mí. Yo quería quedarme en algún punto que de alguna manera lo tocaba acá en el otro. Y lo siguiente, el concepto de utopía o la idea de utopía tiene partida nacimiento. Sabemos que este concepto o esta definición comienza con el comienzo del mundo moderno a través de las tres grandes utopías que le con el. Sabemos eso, lo cual le da el carácter histórico que tiene que tener siempre. Muchas veces se lo ha confundido con un modelo y la palabra utopía en este mundo tan fantástico que estamos viviendo aparece como normal, casi. Y yo creo que hay que volver a rescatar en el concepto toda la riqueza que tiene, sobre todo cuando nos encontramos con la posibilidad hermenéutica o heurística que tiene como instrumento de conocimiento la propia utopía. Frente a las modas que hay actualmente de la idea de modelo, hasta los mismos tipos ideales weberianos, que son instrumentos heurísticos para conocer realidades históricas, estos modelos que tienen algo que le falta y que las utopías tienen, que es la crítica ética. Si alguna cosa tiene siempre la utopía, es que hay una perspectiva de vida. Cosa que ética, hay crítica de comportamiento, hay explicación del conocimiento, cosa que no aparece en la teoría de los modelos, ni siquiera en el teoría weberiana, ni siquiera en la pura racionalidad. Y yo creo que en este mundo que estamos viviendo, tener un instrumento de conocimiento de la realidad histórica con esa pizca de ética necesaria hace que el tema de las utopías, me parece, sea una temática fundamental para conocer nuestro tiempo. En el trabajo de Rocco, lo que es importante es haberle dado toda esta característica filosófica al concepto de utopía y sacarle toda esa maraña de malas comprensiones que existe sobre este tema. Por eso mi pregunta, si alguna pregunta sea, es hasta dónde puede pensarse que las utopías tienen esta pequeña carga ética necesaria para que sea un instrumento valioso de análisis. La respuesta aparece insinuada en uno de los puntos, cuando hablo precisamente del modelo, utilizo la palabra pragma. La palabra modelo, en el caso ahora de dilucidar al doctor Kevin Epistemólogo acá, sobre los distintos sentidos del modelo, pero uno de los sentidos del modelo es el de modelo ético. Cuando se dice que fulano tal es el modelo de sabio, el modelo de científico, el modelo de santo, hay una carga ética también en ese concepto de modelo, que no es el concepto epistemológico de modelo, sino un concepto ético de modelo. Y cuando yo hablo de modelo, precisamente digo que hay un sentido pragmático del modelo, en el sentido de perfección. Entonces, la utopía no es solamente modelo en el sentido epistemológico de ademán intelectual o conceptual para captar algunos aspectos de la realidad, sino erigirse en forma ejemplar, en el sentido ejemplarizador que a veces aparece en el paradigma de Platón, digamos, ¿no? La ejemplaridad a la cual hay que ajustarse. De manera que este contenido ético de la utopía creo que es indisoluble. Toda utopía tiende a creer que ese mundo utópico es mejor que otro. Por eso, el arraigo ético es absolutamente inexcusable. También quisiera felicitar al profesor Rocco por su
y antiutópicas en un trabajo comparativo de mucha importancia. Según creo entender, las consideraciones recogidas a través de los diversos análisis que se hacen en la tesis convergen en una idea filosófica que quizás se pudiera remitir especialmente a dos puntos, y uno es el del carácter regulativo de la utopía, y otro es el de la utopía como manifestación del abismo entre la posibilidad y la realidad. Usted me dirá después si estoy diciendo. Yo quisiera leer la frase final del trabajo para hacer una pregunta que tiene que ver con esto. El pensamiento utópico es trascendental en sentido kantiano, y esto da cuenta de la idea según la cual representa la imposibilidad de captar la totalidad de las posibilidades en cualquier sector de la cultura. Esta frustrada vocación a la plenitud está plenamente captada por Darío, aplicada a la utopía, porque en la utopía la luz a perfección jamás se entrega. Condenso mi idea en la siguiente formulación de tipo filosófica. La utopía es el nombre de todo proyecto humano tendiente a realizar totalmente un determinado universo de posibilidades a sabiendas de la frustración inevitable que entraña el desajuste de lo real y lo posible. Ahora, la cuestión que esto plantea, a mi juicio, es la siguiente. Parecería que aquí estamos también aludiendo al problema cosmológico de la posibilidad. Como todos sabemos, existen diversas ideas de la posibilidad, y está entre ellas como expresión extrema, la concepción de Teodoro Cronos, la famosa tesis megárica de la posibilidad, según la cual solo es realmente posible lo que en definitiva llega a ser posible. Si no llega a ser posible, es porque no estaban dadas todas las condiciones y por tanto no era en realidad posible, salvo para nuestro conocimiento. Es decir, un tema que es también objeto de discusión en el pensamiento actual, cosmológico, es el de si existe algo así como un azar ontológico, y no meramente un azar gnoseológico. Existe un azar. Si no existe un azar ontológico, no se entendería bien qué es el desajuste de lo real y lo posible. Porque antes se ha dicho que se habla de la imposibilidad de captar la totalidad de las posibilidades. Parecería entonces que efectivamente hay posibilidades que no se pueden captar. Pero esto hace a lo gnoseológico, no a lo ontológico. Si hay azar ontológico, entonces uno puede explicarse que haya un desajuste de lo real y lo posible. Pero si no hay azar ontológico, si el azar es meramente gnoseológico, entonces no sé qué significaría ese desajuste. En otros términos, creo que la tesis como está planteada involucra también algo que quizás sea la oportunidad de seguir desarrollando, una teoría de la posibilidad. Una teoría de la posibilidad. Claro, este problema es un problema que escapa ya del ámbito puramente utópico y va justamente al mundo de las posibilidades. Precisamente yo tengo un trabajo que se llama Las posibilidades de Aristóteles, y donde se muestra la discusión de Aristóteles, los mecánicos, etc. Es decir, inclusive en este momento en que la lógica moral ha incorporado nuevos sentidos de posibilidad. Es decir, lo que es posible en un mundo, el mundo lógico no es posible en otro mundo lógico. Por eso se habla también de mundos paralelos. Hay quien sostiene que no hay mundos paralelos, que el único mundo es el mundo real. Otros dicen que no tiene sentido hablar de mundos posibles
porque el único mundo posible es este que vivimos. Es decir, que dependería del concepto de posibilidad. Yo el concepto de posibilidad que manejo acá expresamente es el concepto kantiano de posibilidad. Es decir, la posibilidad es aquello que está de acuerdo con las condiciones, no solo formales, sino materiales de la experiencia. Ahora, si no hubiera azar ontológico, ¿qué es lo que habría? Habría un puro determinismo. Si no hay nada azaroso, entonces no tiene sentido tampoco plantearse el problema de la posibilidad. Porque el cumplimiento de la posibilidad implica que algo puede realizarse y puede no realizarse. Entonces, si no hay esa posibilidad de realizarse o no realizarse, ya aparece un mundo totalmente inconcebible, en la que estarían realizadas todas las posibilidades o ninguna posibilidad. Ese es el problema que yo veo en este punto que asociado del azar ontológico. Si no hay azar, si el mundo es totalmente compacto, el mundo pleno, ya no sé qué sentido puede tener la posibilidad, porque lo posible, cualquiera que sea la idea, siempre entraña que hay algo que es posible y algo que no es posible, porque es como si dijéramos el bien. Hablamos del bien porque hay el mal. Si no hubiera mal, no tendría sentido la palabra bien. Si todo estuviera realizado, tampoco tendría sentido lo posible. Bueno, es que eso implicaría una exploración ontológica y lógica de lo posible que escapa realmente del ámbito puramente utópico. Pero es un tema que a mí me interesa mucho de la posibilidad. Inclusive hemos realizado investigaciones sobre ese tema en ámbitos que no son puramente lógicos. Uno, mis felicitaciones a las ya expresadas por el rigor de este trabajo, que me ha llamado la atención sobre todo el análisis de las relaciones de imaginación y razón. Y sobre ese punto quisiera hacer una pregunta. El trabajo comienza distinguiendo dos conceptos de utopía. Una utopía en sentido estricto, que tiene que ver con lo histórico-social, y una utopía en sentido amplio, en sentido filosófico. Y en el transcurso del trabajo se analiza la utopía como género literario de ficción, es decir, como relato literario, y también como una propuesta racional y analítica de una sociedad casi perfecta, es decir, como una propuesta teórica. Mi pregunta es si estas dos distinciones, la utopía en sentido estricto y la utopía en sentido amplio, la utopía como género literario y la utopía como propuesta racional, son coincidentes. Y uniría esto a una consideración sobre cuál es la relación entre imaginación y razón y la utopía, ya que en algún momento, hablando de la obra de Morelli, usted distingue entre lo imaginario y lo ficticio, y asigna al ficticio un papel más racional que lo imaginario, y luego hace un análisis de la utopía como modelo. Parece que hubiera una gradación que va de lo puramente racional a lo puramente imaginario. Creo que la diferencia, profanamente vista, salta entre la utopía de Moro, por ejemplo, y la de Morelli, o el caso del marxismo, digamos, cuando Marx critica la utopía científica y propone rescata unos valores de la utopía de los sensimonianos, etc. Es decir, una cosa, en el caso de la utopía como descripción, la escritura es diferente. La escritura narrativa es distinta de la escritura teórica. Es decir, el discurso de algunas páginas de ellos sobre la utopía son distintas de la que utiliza Moro. Si la escritura es diferente, quiere decir que las exigencias intrínsecas son también diferentes. Moro puede darse el lujo de decir cosas que no dan en la realidad o que pueden no realizarse nunca. En cambio, el filósofo o el estudioso analítico de la utopía tiene que fundamentar racionalmente. En un caso puede prevalecer la imaginación, en otro caso tiene que prevalecer el espíritu analítico. Yo diría que la argumentación analítica, fundamentada, razonada, es la propia de la utopía descriptiva. En cambio, en el otro caso, se trata de la imaginación, se trata de la capacidad creadora del novelista, porque al final de cuentas se trata de una novela, se trata de un relato, porque la Atlántida de Bacon es un relato, lo más duro es también un relato, un género literario con cierta especificidad.
Es decir, que la actitud en un caso está vinculada más bien con la descripción de un mundo imaginario, en este otro caso está vinculada con la fundamentación teórica y analítica de un mundo mejor. Ahora, la similitud que hay es lo que yo diría el objeto, el propósito de cada uno. El propósito es elaborar imaginariamente o conceptualmente un mundo que salve de las injusticias y las represiones del mundo actual. Es decir, que el ademán salvífico, digamos así, está tan presente en el caso de la utopía narrativa como en el caso de la utopía descriptiva o racional. En realidad yo no tengo una pregunta para hacerle, porque mi posición en este tribunal es más bien una posición institucional. Por nuestra reglamentación, los jurados de las tesis, tanto de maestría como doctorales en nuestra universidad, tienen un representante del departamento de graduados. Sí quiero quizás hacer una reflexión. Cuando vi el expediente de usted, profesor, tuve cierto grado de sorpresa, porque efectivamente usted representa un doctor a lo largo de toda una carrera universitaria. Entonces, la búsqueda del título me llama la atención. Creo que es una cuestión para mí muy importante, sobre todo el mensaje que este acto puede dar a la comunidad. Creo que forma parte del camino que eligen un conjunto de personas, los universitarios, acerca de la aventura intelectual. También me llamó la atención el tema. Entonces, quizá mi pregunta sea si nos podría contar cómo decidió hacer una tesis doctoral después de haber conducido tantos doctorados. Y la otra es, ¿por qué tema? Yo mismo no sé cuál es la biografía del tema, ¿no? Empezó hace muchos años, no recuerdo exactamente el momento del alba, digamos así, del pensamiento, pero no recuerdo. Y respecto del otro punto, bueno, yo estaba elaborando la tesis, quería someter la consideración de la comunidad, de gente especializada, para que me diera a mí la idea de si lo que yo estaba haciendo tenía sentido o no tenía sentido. Era un poco la búsqueda del sentido, y es muy importante buscar el sentido en la vida. Gracias. Muy bueno. Gracias. Bueno, venido. Bueno, pues estamos Roberto. Un abrazo. Pero acontecimiento como este. Muy lindo, un orgullo para nosotros. Ir a comer un grupo. Gracias.
tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bueno, también felicitaciones. Se le pegan todas. Se las pegan los amigos. México está habitado por la linda, yo digo, no, me dedico por el par, por el hombre, no, es de mujer, pero no. Estelita, te felicito. No puedo llegar, qué bien. No, bien padre. Vos no sabes lo que me alegró escucharte. Es una cosa más brillante que voy escuchando en el último tiempo. Pero hermoso, Roberto. Te llamo por teléfono porque te voy a hacer una invitación a propósito del tema. Te llamo por teléfono. También a la... Hola, Malita. ¿Qué cuenta usted? Para nosotros hace mucho más pero Como ha dicho Tony, Por favor, ¿cómo no voy a venir? Oiga, brillante, brillante. Felicito, realmente un gusto. Ya después nos juntamos. Escuché mi espero que alguna vez llegue un ejemplar de esto, para que pueda apropiar de los ejemplares de esto. Profesor, es un ejemplo. Realmente, Roberto, edificado felicidades. La va a publicar. La nuestra defensa, una conferencia que es sustantivo. Muy lindo. Toda la cátedra comentado de la vamos a saludarlo sinceramente, doctor, profesor. Felicitaciones. Muy bien. Brillante, brillante. Usted ya era La verdad, se la metió. decirle acá ya nos vamos a ir al choque para comer con usted. ¿Qué hora que podemos ir? ¿Y esto? No sé, esto no van a ir. Hay que preguntarle a... Vamos a preguntar. Bueno, nada. No, no voy a poder ir. No, espera. Compartiendo tus alegrías de Salta en Alemania. Compartiendo Es amiga nuestra y está en Alemania. Bueno. Que imagino que Bueno, ya. Sí, porque si no tanto, no.